Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. En esta ocasión os explicaré las múltiples aplicaciones y beneficios de la verdolaga para canarios, silvestres y exóticos. En primer lugar, os explicaré brevemente qué es la verdolaga, os daré algunas pautas que debemos tener en cuenta para su recolección, os indicaré las propiedades y beneficios que aporta esta planta en nuestros ejemplares y por último, os enseñaré las diferentes formas de suministrarla. ¡Empezamos! La verdolaga o lengua de gato es una planta silvestre que se puede encontrar desde finales de primavera hasta mediados de otoño, en terrenos poco fértiles y arenosos. Para quien no la conozca, os voy a dar una serie de detalles para reconocerla. Sus hojas son de color verde, carnosas y con forma ovalada. Sus tallos son rojizos, lisos y se extienden radialmente sobre el suelo, y sus flores, que solo se aprecian con facilidad a mediodía, son de color amarillo y muy pequeñas, de unos 6 milímetros de diámetro aproximadamente. A la hora de recolectarla tendremos que tener en cuenta una serie de requisitos. Nos debemos fijar bien en que la planta no haya sido tratada con ningún producto químico que pueda resultar nocivo para nuestras aves y no haya estado expuesta a orines de animales. Por ello, lo primero que debemos hacer antes de suministrársela a nuestros ejemplares es lavar la verdolaga con abundante agua. A continuación os indicaré las propiedades y beneficios que le aporta esta planta a nuestros ejemplares. La verdolaga es una de las plantas más apetecibles para nuestras aves, ya que tiene un sabor muy suave aunque ligeramente acidulado, de ahí que en algunos sitios la denominen vinagrera. Contiene gran cantidad de vitaminas, sales minerales, aminoácidos y ácidos grasos omega 3. Esta planta es ideal para tratar la vitaminosis producida por la deficiencia de vitamina C en nuestros ejemplares, debido a que contiene gran cantidad de vitamina C. Es un pigmentante natural, tanto para pájaros de color amarillo debido a la betasantina amarilla que se encuentra en sus flores y en sus hojas, como para pájaros de color rojo, gracias a la betacianina roja que se encuentra en sus tallos. Incrementa las defensas del sistema inmunitario, mejorando la respuesta a virus y bacterias. Y además es una forma natural para tratar y recuperar pájaros embolados que no estén en avanzado estado. Es diurética, depurativa y posee grandes propiedades antioxidantes. Es un remedio natural para combatir el estreñimiento, ya que su principio activo más importante, los mucílagos, le confieren a la planta propiedades laxantes. Ayuda a reducir hemorragias y debido a sus propiedades cicatrizantes, es ideal para curar heridas. Gracias a sus propiedades antibacterianas y antiparasitarias, combate los parásitos intestinales. Debido a que es antiinflamatorio y suavizante, es ideal para suavizar y calmar irritaciones en órganos internos y para tratar picaduras de insectos. Tiene propiedades antitusivas que ayudan a combatir la tos y el resfriado. Es una planta ideal para reducir el celo en nuestros ejemplares, por lo que nos será de bastante utilidad cuando queramos controlar el celo en alguna de nuestras aves. Y por último, es un protector hepático natural, por lo que es ideal para canarios de pasto rojo o para pájaros que han sido o están siendo tratados con algún producto químico. A continuación os indicaré las diferentes formas de suministrar esta planta. De manera directa, habiéndola lavado bien previamente para eliminar cualquier tipo de residuo que pueda estar adherido a la planta. Esta es una de las formas que más se suele utilizar por comodidad y porque si los pájaros están acostumbrados a su consumo se lo comerán muy rápido. Destacar que es muy importante retirar el sobrante para evitar la aparición de bacterias que puedan afectar a la salud de nuestros ejemplares. Junto con la pasta de cría, picaremos muy bien la verdolaga y se la añadiremos a la pasta de cría que normalmente utilicemos. De esta forma les resultará más apetecible y será una de las mejores formas para iniciarlos en el consumo de la verdolaga. En forma de infusión. Para ello herviremos la verdolaga durante unos minutos, la dejaremos enfriar y cuando esté frío lo colaremos para eliminar los restos de la planta. Debemos añadir aproximadamente 100 gramos de verdolaga por litro de agua y debemos cambiárselo todos los días. En forma de semillas. Podemos añadir a la dieta de nuestros ejemplares semillas de verdolaga que podemos encontrar en herbolarios, o también podemos optar por recolectarlas cuando la planta haya completado su ciclo. De esa manera nos aseguraremos que las semillas no hayan sido tratadas con ningún producto y mantienen todas sus propiedades. Por último, destacar que hay que suministrársela en poca cantidad, debido a que puede resultar muy indigesta y en casos extremos puede provocar la deshidratación de nuestros ejemplares, por lo que se debe utilizar como máximo 2 veces por semana.
Espero que les haya resultado útil e interesante el vídeo, que os animéis a utilizar esta maravillosa planta y que compartáis el vídeo y comentéis si os ha gustado. Y como siempre, les espero en el próximo vídeo.